través de que leáis y de que conozcáis las cosas y de que entendáis las cosas que leéis, os vais a hacer personas en el futuro que podráis acceder a muchas más cosas de las que la vida os pueda brindar, ¿vale? Sé que ahora son palabras que para vosotros son complejas, pero bueno, significa un poquito que tenéis que leer. Está muy bien todo el tema de las maquinitas, los juegos, todas estas tecnologías que afortunadamente tenéis vosotros ahora a vuestro alcance, pero es muy importante todo esto, ¿vale? Los libros, porque en los libros está todo el saber y todo el conocimiento de las personas que han vivido antes que nosotros, es decir, nos cuentan todo lo que ellos pasaron, y todo lo que ellos pasaron hicieron cuando eran jóvenes, cuando eran niños y fueron aprendiendo, es lo que hemos conseguido llegar hasta hoy, lo que somos nosotros. Sin lo que hicieron vuestros abuelos, los míos, las personas mayores, no hubiésemos tenido lo que tenemos hoy en día. Vosotros pensar que en mi época, a mí no me veis tan viejo, ¿no? No soy tan viejo, ¿no? Menos mal, porque si no, no os regalo libros, ¿eh? Y os los leo. Tener en cuenta que en nuestra época, la de Roberto y en la mía, nosotros ni siquiera teníamos maquinitas para jugar. Nosotros jugábamos en la calle y leíamos libros y nos hacíamos casetas con cajas de cartón y con palos y nos rompíamos brazos, colgándonos de los árboles y todo eso. Afortunadamente a vosotros ahora no os rompéis brazos porque no os colgáis de los árboles, tampoco lo hagáis, que luego vuestros padres me acusarían a mí de haberlo hecho, de haber intentado hacerlo y tendría un problema. Pero me gustaría que tuvieseis claro eso, que hay que leer, ¿vale? Luego es una cosa importante, mirar, el proceso de escribir un libro es una cosa complicada. ¿Ya quieres preguntar? Sí. Yo creo que los dibujos se han hecho con píxeles. ¿Con píxeles? Eso se lo decimos a Roberto. ¿Cómo los has hecho, Roberto, los dibujos? Sí, los he coloreado por ordenador, con lo cual sí, todos los dibujos hechos por ordenador llevan píxeles, claro. Luego seguimos preguntando, esperad un poco, que si no pierdo el hilo de lo que os quería decir. Es un proceso, el escribir, pues bueno, muy divertido, entretenido. Muchos de todos vosotros seguro que ya lo habéis estado haciendo ejercicios en el cole, os piden redacciones y demás. Pues ahí es donde tenéis que empezar a trabajar vosotros esto, el escribir, el que vuestra mente empiece a funcionar y a pensar cosas que han pasado, que han dejado de pasar, para que no estéis atontados todo el día, sentados en la butaca, con los ojos metidos en la maquinita y sin pensar, que se os va a atrofiar el cerebro. Entre que no nos alimentamos bien y no pensamos mucho, nos vamos a quedar todos así. Bueno, como es lógico, escribir lleva un proceso muy complejo, muy estresante. ¿Sabéis lo que es el estrés? Sí. ¿Qué es el estrés? Que estás nervioso, ¿no? Que te pones nervioso. Que te duele el lumbago, también nos ha pasado eso, sí, es verdad, también nos ha pasado eso haciendo los libros. Pasas unas noches muy complicadas, no duermes, estás nervioso. Luego cuando ya empiezas a hacer la edición, ¿entendéis lo que es? ¿Y qué es la edición? Eso es, no, eso no. Bueno, editar es encontrar a una persona que le gusten también tus libros y que sea capaz de pasar estas hojas que tú le das así, que simplemente se las das así escritas, como escribís vosotros a mano o con el ordenador, y las edita y hace esto, ¿vale? Hace lo que veis aquí, los cuentos y que se vean así. Y editar también es buscar a la persona, que en este caso es Roberto, que tiene que entender lo que tú has escrito, porque tú a él, pensar que yo a Roberto cuando se lo di, ¿verdad? Se lo dimos así, y él solo veía este papel. Y Roberto tiene que imaginarse en su cabeza, fijaos, es importante utilizar la cabeza. Roberto tiene que pensar en su cabeza e imaginarse todo esto de aquí, y todos los dibujos que vosotros vais a ver, ¿vale? O sea, mirad si es importante el estar con la cabeza funcionando y no con las maquinitas y demás, ¿vale? Eso sería el proceso de editar, y te quita mucho sueño, te quita muchas noches sin dormir, mucho trabajo, ¿verdad, Inés y Raúl? ¿Cuántas veces en casa hemos estado viendo lo que nos mandaba Roberto? Los dibujos, y muchas, claro. Y este dibujo no me gusta, y hay que cambiar, y hay que poner, y hay que quitarlo, ponerlo hasta así, y a volver a hablar con él. Bueno, pues eso te genera mucho trabajo y muchos nervios. No pasa absolutamente nada, tienes que estar tranquilo, porque la recompensa, contra más trabajes y más te esfuerces, la recompensa llegará mejor, ¿vale? O sea, las cosas en la vida, que eso está importante y lo tenéis que comprender también, si no os esforzáis y no hacéis el trabajo, porque muchas veces yo veo a Inés con los deberes y a Daniela, que también anda por ahí, cuando se queda conmigo en casa, ¿ves? Por ahí está. Pues que rezonguean, como hacéis todos. ¿Y tienes deberes? Bueno, sí, y ya los has hecho casi, y luego llega el domingo por la noche, ¿qué hacéis todos? Poneros corriendo a hacer los deberes, porque si no el lunes, los profes os dan caña.
Pues eso es lo importante, que tengáis claro que tenéis que hacerlo y que hay que trabajar y que hay que esforzarse para que las cosas salgan bien, ¿vale? Mirad, estos libros salieron pues porque con Inés, con mi trabajo, con mi anterior trabajo tampoco nos veíamos mucho, yo tenía que trabajar fuera y siempre andaba fuera de casa y demás. Y con ella pues empezamos a escribir estos libros, ¿verdad? Le gustaba mucho leer y le gusta mucho leer, y yo se los escribía y luego por las noches que podía estar en casa y que llegaba de mi trabajo a casa, que no eran muchas en aquella época, pues los leíamos, ¿eh? Y fueron naciendo así. ¿Y por qué nos metemos a hacer los libros de verdad? Pues gracias a unas personas, en especial muchas, pero bueno, en especial a Isabel, que la tenéis ahí, le damos las gracias por haber venido, que una vez que Inés decidió llevar sus libros a clase, los cuentos, los leímos, ¿verdad? Y a Isabel le gustaron muchísimo, y al final pues empezamos a mirar cosas, a hacer cosas juntos, vinimos a leerlas al cole, vinimos a leerla... Acuérdate que ellos te hicieron un librito... Sí, no lo he podido traer, sí, lo iba a comentar. Se me ha olvidado ese libro y por ahí nació todo, porque como os comenta Isabel, nosotros os acordáis, ¿no? La clase de Inés, que los leíamos en clase, ellos me regalaron a mí un libro de goma eva, era, sí. Sí, eran cada uno hizo un dibujo sobre lo que le había parecido el cuento y lo pusimos unos encuadernadores, y un día que él vino a leernos un cuento a clase se lo regalamos. Y así, pero fueron ellos los que... Así que los culpables, los culpables de que todo esto esté pasando ahora y de que nos hayamos tenido que poner a trabajar, pues son todos estos enanos que están aquí sentados, en la primera fila. Así que, de verdad, un aplauso entre todos, dáselo a vosotros, a vuestros compañeros. Bueno, y como estamos dando las gracias, lógicamente a todos los profesores del Colegio Público Pedro Velarde, porque nos den la oportunidad de presentarlo aquí, cosa que a mí me hacía mucha ilusión, porque yo también estudié aquí. No estudiaba mucho, pero estudié, me gustaba más hacer otras cosas. Por eso yo ahora que ya soy mayor, os digo que estudiéis, que conviene estudiar, Yo ya he pasado esa etapa en la que me gustaba hacer más otras cosas, y os digo que no sale bien, que procuréis estudiar, porque todo lo que no estudié de pequeño, todo el zángano que hice de pequeño, todas las fiestas que me gustó estar de pequeño, pues de mayor me ha tocado trabajar y estudiar, ¿vale? O sea que si lo hacéis ahora es lo que lleváis ganado, y luego cuando seáis mayores vais a poder disfrutar bastante más. Agradecer a Isabel, agradecer como no a Esther, que es otra de las profesoras que también nos apoyó y estuvo con nosotros, y con Inés, y con el colegio. Evidentemente a los profesores que tuve yo, y al colegio. Como no, no ha podido venir Manuel, que es la persona que se encarga, acordaros lo que os dije, el editor, de hacer en realidad esto, de sacarlo del horno, porque Roberto y yo acabamos de venir de cogerlos del horno. Y como no, Roberto, que es la parte para mí, por eso lo explicaba, más difícil, que es el que ha conseguido pues que Florinda, Nanuk, Nel tengan vida. En lugar de ser unas letras, sean personillas, y que tengan sentimientos y que sean capaces de hacer las cosas que yo, con Inés y con Raúl, pensamos que tenían que hacer estos personajes. Por eso se encarga Roberto, ¿vale? Y ahora si queréis, pues nos preguntáis las cosas, también de dibujos, y Roberto que os explique un poco. Me gustaría que Roberto os explique también, pues cuál es el proceso de dibujar, cómo se hace el proceso de dibujar, y todo el proceso que lleva creativo en su cabeza para ver esto, ¿vale? Os dejo un poquito con Roberto, y luego ya nos preguntáis a los dos lo que queráis, ¿de acuerdo, enanos? Sí. Pequeños, Pero somos pequeños. Vale, Lucas. Bueno, pues yo soy Roberto, el ilustrador que ha hecho los dibujos que podéis ver ahí, los cuentos y demás. Entonces, si queréis, os comento un poco más o menos cómo los hago los dibujos. Yo en principio, él, como me comentaba, pues me envía unas hojas que es donde viene el cuento en sí. Entonces yo me le leo, me veo cómo son los personajes, hago pequeños bocetos, voy... Más o menos según lo vas leyendo, pues ya te haces una idea de cómo es un personaje, y dices, este personaje como le describen, pues es un poco más así, un poco más igual es uno, pues como en el caso de Nanuk, pues tiene los ojos como más tiernos, porque es muy sensible a la música y demás. Entonces tienes que hacerle diferente al resto, ¿vale? Entonces, una vez vas teniendo una idea de cómo van a ser los personajes y demás, empiezas a investigar. Coges libros o miras en internet fotos de los lugares donde va a tener lugar la acción. Por ejemplo, en el primero estuve mirando fotos de África,
¿vale? Porque es conveniente siempre tener una base para saber cómo son los árboles en África. Pues no puedes dibujar, por ejemplo, un roble en África en medio de la sabana, porque no tendría sentido. Entonces dibujar los árboles que hay allí, ¿vale? Los animales lo mismo, pues los hipopótamos tienes que ver cómo son, los monos tienes que ver cómo son, cómo se mueven, los rostros más o menos, y así con todos. Luego con Nanook pues lo mismo, investigas un poco los países de clima más helado, digamos, y vas buscando fotos y cosas que te llamen la atención para luego hacer tus dibujos basados en ello. Y poco a poco pues una vez tienes ya los paisajes y los personajes, es como una obra de teatro, ya empiezas a moverles en su sitio. Coges los personajes, los pones en su entorno y vas haciendo que ellos mismos pues se desenvuelvan allí porque es su sitio, es su casa, ¿no? Por así decirlo. Y luego pues una vez están hechos los bocetos, yo se los mandaba a él. Él lo miraba a ver qué tal le parecía, qué es lo que comentaba, lo miraban entre ellos, pues mira, esta escena me gusta más que fuese así o asado. Y entonces, una vez estaba ya todo delimitado, pues me ponía a trabajar en las ilustraciones y a darlas color y demás. Hacía ya el dibujo terminado y le daba color. Y una vez estaba terminado, pues se lo enviaba también para que lo viese. Y básicamente, pues es eso. Luego, algunas, por ejemplo, el libro de Enel, que está basado en un pueblo que se llama Serdio, que está cerca de San Vicente. Entonces nos fuimos allí, estuvimos haciendo fotos, porque a África no nos podíamos ir, y al Polo Norte pues tampoco. No había idea. Pero a Serdio sí podíamos ir. Entonces estuvimos haciendo fotos, viendo cómo era todo el pueblo, cómo era la zona donde vive Enel y la familia, que es una iglesia abandonada. Una cueva que hay cerca, el camino del bosque, todo eso estuvimos viéndolo para poder luego reflejarlo mejor en el libro y que se vea bien y que alguien que haya estado allí pues lo reconozca. Y en principio pues es eso, el proceso. ¿Vale? Preguntarle ahora todo lo que queráis, venga. Si tenéis alguna pregunta así del proceso y demás. A mí me encanta pintar y he visto que el libro está muy bien coloreado y quería saber cuánto tiempo te llevó pintarlo, colorearlo y diseñarlo. Pues gracias. En principio, más o menos cada ilustración me llevaba normalmente cerca de un día. En un día más o menos hacía el dibujo terminado y lo coloreaba. Lo que pasa es que hay algunas, por ejemplo las portadas y demás, que son más complicadas, te llevan algo más de tiempo. Pero esto, vamos, con el ordenador la verdad es que se trabaja más rápido, porque tengo una tableta digitalizadora, no sé si las conocéis, que es como una tableta en la que pintas, y lo que pintas ahí sale en el ordenador. Entonces eso facilita mucho el trabajo. Sí. Que yo tengo un libro que se llama El porqué de las cosas. Y también que me gustaría ver cómo es el proceso, porque de mayor voy a ser ingeniero informático. Anda. Sí. Si no fuera por ingenieros informáticos no podríamos tener todos estos ordenadores y las herramientas. Y no está muy bien. Es una carrera complicada, sí, es un proceso complicado, pero hay que proponérselo y dedicarse a ello. Sí, si te gusta, adelante. A ver esta niña. A ver. ¿Tienes algo, vale? ¿Lo haces todo a máquina o algo lo haces a mano? En este caso es todo por ordenador, es todo con la tableta digital. De todos modos, tener en cuenta que el ordenador te facilita la labor en algunas cosas, pero no hace el trabajo por ti. Normalmente el que tienes que hacerlo todo eres tú. Cuando se dice que se dibuja por ordenador a veces parece que se hace muy fácil, pero lleva más o menos el mismo trabajo. Pero sí, en este caso ha sido todo digital. ¿Y no se podría hacer a mano? Sí, se puede hacer a mano. Se puede hacer a mano, por ejemplo, lo que es el dibujo se puede hacer a lápiz, luego pasarlo a tinta y luego eso. Pero normalmente el coloreado ya se suele hacer por ordenador. Porque el color que haces por ordenador se va a parecer mucho más al resultado final que ves aquí que si lo haces a mano. Que tienes que escanearlo, pasarlo por un ordenador, volver a imprimirlo y cambia mucho los colores. ¿Dónde está Inés? Era
la pregunta importante. La pregunta del millón. Bueno, pues si queréis le damos un aplauso fuerte a Roberto. Bueno, a ver, tranquilos. Luego os vamos a, si queréis, lo que hacemos es leer un libro, ¿vale? Os leemos un cuento, el de Nel, el que queráis, Los tres no podemos, pero una cosa. Ya se nos fue de las manos. Si no os calláis no leemos ninguno, Como no os calléis a la de tres no leemos ninguno. Vale, ahora antes de que leamos el libro vamos a hacer una cosa que sí que queremos hacer. Roberto, el chico Manuel Bahillo, que es el chico que lo ha editado, que es el editor, no ha podido estar con nosotros, pues está en la silla, en presencia y en ánimo está. Queríamos hacer una cosa, porque vosotros vais a tener la suerte de estos, tenerlos en vuestra biblioteca, ¿vale? Los vamos a regalar, Roberto, Manuel y yo, los vamos a regalar para que tengáis todos los días del cole, cuando queráis bajar, los vais a tener en la biblioteca y los podréis leer y los podréis ir viendo. Y aprovecho, acordaros que es una cosa importante, acordaros de Papá Noel y los Reyes Magos. Estos ya van a estar en las librerías, O sea que los Reyes Magos pueden ir en las librerías a cogerlo de las estanterías, Acordaros de pediros, que no leemos, como os alborotéis no leemos. Quietos ahí. Bueno, queríamos hacer una cosa, agradecer a los demás profesores, directores y AMPAs que han venido del resto de colegios. Y ahora sí que les pediríamos que por favor subiesen un poquito, que compartieran el escenario con nosotros, porque se les vamos a regalar para que ellos también los tengan en sus colegios, ¿vale? Venga, así que si sois tan amables. Un aplauso para los profes también, ¿no? Que no os lo leo, que no estéis quietos, No, ya tenéis ahí. Sí, cógela ahí. Vale, pues así de esta manera, esto es importante también lo que estamos haciendo, pensar una cosa, porque yo siempre lo digo también en casa y se lo digo a Inés y demás. Nosotros tenemos mucha suerte, porque al fin y al cabo, aunque las cosas ahora están un poco fastidiadas, eso ya lo sabéis, que no estamos pasando la mejor racha ni el mejor momento, y que los papás pues a veces tenemos muchos problemas para tener trabajo, para encontrar trabajo y demás, pero bueno, nosotros al fin y al cabo somos de los afortunados porque, pues oye, vais a poder pedir a los Reyes Magos cosas, os van a poder traer ropa, pues al fin también coméis todos los días, ¿verdad? Desayunáis y cenáis, pero pensar que hay niños que no tienen tampoco para pedir regalos, que hay niños que no tienen para juguetes, que hay niños que no tienen para muchas cosas. Entonces es importante compartir, ¿vale? Y compartir significa regalar, darle lo que tú tienes, que te puede sobrar, o aunque no te sobre, que te apetece darlo para que otro niño lo comparta. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer ahora, Roberto y yo, y Manuel, si hubiese estado aquí, compartir todos estos libros con los demás colegios de este valle, ¿vale? Se los damos a Isabel y se los damos a las dos Isabeles, y así los demás niños del valle también lo tendrán, ¿vale? Darles un fuerte aplauso y para agradecerles a la Ahora te regalamos a ti. Muy bien, pues ahora si queréis así, leemos un cuento. Quieto. A ver, quieto. Si no, no leo. Si no, no leo. El que no esté callado, no vamos a leer el libro. Y si os portáis mal, os tendremos que invitar a que salgáis, porque ahora lo tenemos que leer, que es una parte importante, ¿vale? Yo quiero que hagamos una cosa. Si sois capaces de hacerlo organizado, que lo dudo, que lo dudo. Si sois capaces de hacerlo organizado, vamos a hacer una cosa. Yo voy a empezar a leer, ¿vale? Y después quiero voluntarios para que vayan saliendo y vayan leyendo el libro. Inés y Raúl, pero bueno, Raúl todavía no sabemos leer nada más que las mayúsculas, Nano. Y minúsculas también. Bueno, pues Raúl también saldrá un poquito con nosotros, ¿vale? Parece ser que por votación popular
¿Qué queréis más, el mono o Nel? Vale. Ya que no leemos, que nos vamos. Como yo sabía que no iba a ser posible, vamos a levantar las manos. Y en silencio, porque si levantamos las manos chillando nos vamos. No levantéis las manos todavía, que no sabéis por qué. A ver, ¿quién quiere que leamos Nel? Que levante la mano y en silencio. Vale, ahora bajarla los de Nel. ¿Quién quiere que leamos Nanuk? Está complicado porque queréis que leamos todos, ¿eh? ¿Y qué quiere que leamos el mono y el hipopótamo? Vale, pues vamos a hacer una cosa. Parece ser que ha ganado Nanuk. ¿Sí? No lo voy a intentar. Oye, escuchad, no lo voy a intentar más veces. Si veo que nos calláis, no lo vamos a poder leer, ¿vale? Es decir, ya más veces no lo voy a intentar, ¿eh? Tenéis que comportaros, eso es importante, tenéis que comportaros bien. Si sois así de asalvajados, no vamos a poder hacer las cosas, ¿eh? Bueno, como preveo que también va a haber otro cisco para quien quiere salir, cuando digamos que levantéis las manos, el que Inés, evidentemente, y Raúl van a salir los primeros, porque es una cosa, eso me lo tendréis que dejar elegir a mí, ¿no? Y luego Inés y Raúl, de todos los que levantéis las manos, ellos irán eligiendo al siguiente que le va a leer la siguiente hoja, ¿vale? Bueno, pues yo os voy a empezar a leer ¿vale? Nanuk, el oso polar que quería ser músico. ¿Qué quiere decir o por qué escribimos Por lo que os decía, acordaros de los deberes y los fines de semana y demás. Que si te esfuerzas, alcanzarás las cosas que tú quieres, ¿vale? Las cosas en la vida no son gratis. Y no es como estáis viendo, quiero una PlayStation y aparece una PlayStation. Y quiero no sé qué y aparece no sé qué. Hay que trabajar. Vosotros en vuestro caso tenéis que estudiar, tenéis que aprobar las notas, tenéis que tener buenas notas, tenéis que hacer lo que os mandan los papás, si no, no hay nada. Bueno, voy a empezar a leer, así que por favor, en silencio, ¿vale? Inés y Raúl, que vayan saliendo, poneros aquí. Yo leo la primera hoja y yo la segunda y luego ya vais cambiando, ¿vale? Mira, el cuento empieza así, ¿vale? Dice, hacía mucho frío aquella noche y aún quedaban muy lejos los días soleados del verano ártico. Corfú, la gran osa polar, empezó a sentirse mal, pero no podía ser, aún era muy temprano, faltaban más de 10 días para que el pequeño Nanuk naciera. De repente Corfú comprendió que había llegado el momento. El pequeño Nanuk quería nacer. Rápido, Corfú, no hay tiempo que perder. Debes buscar una cueva grande y limpia donde dar a luz al pequeño Nanuk, le gritó Nana, una vieja osa polar a la que todas las jóvenes mamás acudían para pedir ayuda con sus pequeños. Corfú y Nana corrieron a través de los grandes témpanos de hielo y todas las focas y pingüinos que encontraron a su paso saltaron rápidamente al agua helada creyendo que iban a ser devorados por las osas. Muy bien. Ahora, un voluntario que siga leyendo. Elígele tú, Inés. Paula. Venga, Paula. Bueno, y luego Paula elegirá otro, pero ya no de tu clase, ¿vale, Paula? Vale, ¿os habéis enterado de lo que pasaba? Que iban a hacer Nanuk, el oso, ¿eh? Siempre está el rebelde, ¿eh? Cuando llegaron a la cueva, Nana encendió un gran fuego y preparó una acogedora cama con las pieles de varias focas, donde Corfú esperaría la llegada del pequeño Nanuk. La joven mamá osa estaba muy nerviosa y preocupada. No quería que le pasara nada a su pequeñín. Nana le preparó una riquísima sopa caliente y se sentó junto a ella, acariciándole la cabeza. Tranquila, Corfú, dijo, pronto todo habrá acabado y tendrás a tu pequeño dormidito junto a ti. Muy bien, otro voluntario, a ver, que no sea de tu clase. No, la otra. ¿La otra? Ah, Daniela. Ahí sale Daniela, sigue sentando, sí. Corre, sígate contando. ¿O te quieres sentar? Venga, sígate. Venga, te toca ese, Daniela. Nanuk nació como una pequeña bolita de algodón.
un pedacito de nube blanca que el cielo regalaba a su madre. Pero menos de un año ya se había convertido en un hermoso y saludable cachorro de oso polar. Él se aburría corriendo y asustando a las jóvenes focas. No quería bucear y llegó hasta donde juegan los pequeños pingüinos y saltar sobre ellos para perseguirlos como hacían el resto de sus compañeros de fechorías. Vale, hasta ahí. Venga, elige tú otro. A ver, Daniela, ¿quién? Venga, rápido, uno, deja. Venga, Clara. Nanu quería estudiar solfeo y aprender a tocar algún instrumento, pero el resto de osos polares se reían de él. Le reunían y le gritaban que ellos eran osos polares. Eran grandes y fuertes, se dedicaban a cazar, pelearse y asustar al resto de los habitantes del Polo Norte. Un buen oso polar no estudiaba y mucho menos hacía la música. Nanook eres tonto, le decían. Muy bien. Dale también un aplauso a Clara. Y ahora te voy a seguir leyendo yo, ¿vale? Venga, para terminar de pronto. Habéis entendido que él quería estudiar y los demás, ¿qué le decían? Que era tonto y que tenía que comportarse como los demás, ¿no? Siéntate, si quieres. Vale, pues seguimos. Una reluciente mañana, Corfú despertó temprano a Nanook. Corfú era su mamá, ¿os acordáis, no? Le preparó con mucho cariño el desayuno y lo llevó de la patita a casa de Volvan, el viejo oso jefe de todas las cacerías que se hacían en el poblado de los osos. Más tarde, Volvan llevaría a todos los pequeños osos del pueblo de excursión. Les enseñaría a seguir el rastro que dejan las focas sobre el frío hielo, a vigilar en silencio los rápidos movimientos de los pequeños pingüinos y reconocer en el vuelo de los majestuosos albatros la llegada de las tormentas. Al finalizar el día, cuando las sombras de la noche les protegían, los enseñaría el campo de los humanos, el campamento de los humanos. Aprenderían a reconocerlos por su extraño olor y por sus voces siempre altas y chillonas, o sea que vosotros andaríais cerca por allí. Deberían mantenerse siempre alejados de ellos si no querían acabar muertos de un disparo y convertidos en abrigos y botas. Durante todo el día, Nanook se aplicó y se esforzó muchísimo en hacer todo aquello que el viejo Volvan le ordenó. Todos los demás ositos se habían divertido muchísimo corriendo, saltando y persiguiendo el resto de los animales. Pero nuestro pequeñín se sentía cansado y triste. Él quería aprender algo más, ¿verdad? Al llegar la noche, Volvan les ordenó hacer una larga fila de a uno. Nadie debía decir una sola palabra ni hacer ningún ruido. Caminarían todos juntos y en absoluto silencio, muy despacito, detrás del viejo oso. Iban caminando viejo oso. Iban camino del campamento humano. Todos estaban nerviosos y muy asustados. Cuando llegaron, todo estaba muy oscuro, excepto una gran casa de madera, desde cuyo interior se distinguía a través de sus ventanas la luz producida por las lámparas fabricadas por los humanos con grasa de foca. Dentro de la gran casa se escuchaban una dulce melodía. Los humanos cantaban, reían y bailaban, celebrando la llegada del verano. El viejo Volvan les avisó para que ninguno de ellos se acercara demasiado, de lo contrario terminarían como las focas, sirviendo de alimento y de lámparas. Pero ya era demasiado tarde. Nanook estaba hipnotizado por aquellos maravillosos sonidos y sin darse cuenta se había encaramado en una de las ventanas. Desde allí descubrió a la banda de músicos y entre ellos al que tocaba un magnífico violín. Nanook se sintió maravillado. El sonido de aquel increíble instrumento era limpio, armonioso y claro. Mágicamente, escuchando aquella melodía, todos sus miedos, nervios e incluso el cansancio habían desaparecido. Era como si flotara en una camita de nubes. Nanook comprendió que eso era lo que él quería hacer, quería aprender a tocar el violín. Fijaros, que él ya tenía claro que quería ser músico, que lo que quería tocar.
El viejo Bolvan agarró fuertemente a Nanook por una de sus pequeñas patas y mientras le regañaba y reprendía por haberlo desobedecido, lo condujo junto a los demás osos que esperaban asustados y acurrucados en la oscuridad de la noche. Les explicó que nunca jamás deberían acercarse a los humanos, eran de otra especie, eran distintos y todos ellos muy peligrosos. Les decía que porque seas distinto no estuvieses con los demás, ¿vale? A la mañana siguiente, durante el desayuno, Nanook le contó a Corfú, su mamá, todo lo que le había sucedido en la excursión del día anterior. Le contó entusiasmado lo que había descubierto tras la ventana de los humanos y le pidió por favor, mamá, que le enseñaran a tocar el violín. Él quería ser músico y no cazador, como todos le repetían. Ya vamos acabando, ¿os gusta o no? Sí. Corfú comprendió rápidamente que realmente Nanook deseaba aquello con todas sus fuerzas y sabía, además, que era un osito muy trabajador y esforzado, que luchaba muy duro por conseguir las cosas que se proponía. Entonces decidió hacer algo muy arriesgado y difícil, algo que nunca jamás ningún oso había intentado. Iría al pueblo de los humanos y buscaría al músico del violín para que enseñase al pequeño Nanook. Estaba segura que si hacía las cosas con cuidado y educación, respetando a los humanos y sin molestarlos, no tendría por qué pasar nada malo. No era lógico que tan solo por ser diferentes y pertenecer a mundos diferentes, todos los humanos tendrían que ser malos y peligrosos. No por ser distintos es peligroso, ¿verdad? Hay que hacer las cosas con educación y así nos entendemos. Corfú salió temprano aquella mañana después de dejar a su pequeño Nanook en el colegio. Después de varias horas de camino, llegó por fin al poblado de los humanos. Estos, cuando la vieron llegar, comenzaron a gritar y a correr para refugiarse en sus casas, muertos de miedo. Algunos hombres corrieron a buscar sus escopetas para defenderse de la enorme osa. Pero Corfú, decidida, llamó tímidamente a la puerta de una cabaña. Una anciana de largo pelo blanco y piel arrugada abrió la puerta y preguntó a aquella osa qué era lo que buscaba en su poblado. Ya estaba con una señora del pueblo, ¿eh? Buenos días, amable anciana, habló Corfú. ¿Puede usted ayudarme si es tan amable? Buenos días, linda osa, contestó la anciana. ¿Qué necesitas? Quisiera saber dónde vive el músico del violín. ¿Y para qué quiere una enorme osa polar como tú saber dónde vive el músico del violín? No pensarás en comértelo. Corfú le contó a la amable anciana todo lo sucedido, y una vez que hubo terminado, la señora le contestó: yo te acompañaré, pues el músico del violín es mi nieto, y juntas le convenceremos para que enseñe a tu pequeño. Fíjate lo que había conseguido ya la mamá, ¿eh? Se había atrevido a ir a hablar con los humanos y se había salvado por ser amable, educada y preguntarles. La anciana llevó a Corfú hasta la casa del músico y le explicaron la gran ilusión que tenía un pequeño osito polar por aprender a tocar el violín. El músico aceptó encantado de tener un joven alumno al que poder transmitir todos sus conocimientos, y nada le importó que fuera distinto a él. Trabajando juntos y con esfuerzo conseguirían hacer que el pequeño Sedno un gran violinista, afirmó. Ya casi lo tenía conseguido, pero ahora tenía que trabajar, y esforzarse. Pasaron 8 largos inviernos, durante los cuales Nanook, cada día, después de cumplir con sus obligaciones en el colegio y en la casa, aprendía y practicaba junto a su profesor. Con la llegada de la 9ª primavera, Nanook ya se había convertido en un joven y fuerte oso polar. Pero lo más importante de todo era que junto a su querido profesor se dedicaban a amenizar todas las fiestas del Polo Norte. Trabajando muy duro, esforzándose y sobremanera confiando y aprendiendo de alguien totalmente diferente a él, Nanook había conseguido hacer realidad los sueños de un pequeño oso polar, que un día se atrevió a imaginarse un mundo diferente y mejor del que le ofrecían. Y colorín colorado,